¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición, en este caso especial, de las cartas sobre la mesa. Un conflicto que lleva hace varios meses, algunos podrán decir años, que proviene y se intensifica o se hace evidente desde la desintegración de la Unión Soviética, o si usted quiere, a lo que puede ser el siglo XI o siglo XIII, con todas las tribus y pueblos que estaban ocupando toda esa parte de Europa del Este, que hoy día nos tienen atentos a lo que podría ser una confrontación entre Estados Unidos, la OTAN, Unión Europea, Reino Unido, Rusia y también China. Bueno, de todo esto vamos a conversar en las cartas sobre la mesa en esta oportunidad. Les recordamos que las cartas sobre la mesa, un programa que lleva prácticamente 5 años, semana a semana acompañándoles. En este caso, se transmite por Mundo TV, que va desde Cable Mundo, desde Valparaíso a Yanquihue y avanzando también en varias otras regiones. También en Telecauquenes, Ñublevisión y también en Radio Longuén de Concepción. Por supuesto, en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube. Y esto es gracias a Smartick, que es un portal, una página que usted puede ingresar y se le recomienda a sus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, para que pasen 15, 20 minutos al día, pero que se inserten en lo que es el mundo de la complejidad de las matemáticas, el pensamiento crítico, la comprensión lectora, en forma entretenida. ¿Y sabe por qué? Porque smartick.com utiliza inteligencia artificial. Es decir, va entregando los contenidos conforme el avance concreto que tiene cada uno de los que se va conectando y va interactuando en una página que es muy entretenida, que vale la pena que usted visite, y que efectivamente le dé esa posibilidad, esa alternativa de distracción. Y que no va a ser solamente distracción, sino que enseñanza a sus hijos, digamos, a sus nietos, a su familia en general. Smartick.com. Estamos en las cartas sobre la mesa y en esta oportunidad tendremos un gran invitado. Un invitado que lo conocemos ya hace muchísimos años, hemos compartido en más de alguna oportunidad, es Juan Belikov, quien es miembro del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Organizada. Es profesor también del curso de Delegado del Combate Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, pero también es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, es miembro también del International Institute for Strategic Studies, también de la Society for the Advancement in Socioeconomic, y también parte de la red de expertos en seguridad y defensa de América Latina, RESDAL. También fue primer secretario ejecutivo del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados y asesor político ya en aquellos años de Mikhail Gorbachev, durante sus visitas que realizaba a América Latina. Consecuencia, eso él es licenciado y doctor en ciencias políticas y se especializa en temas de seguridad internacional y en temas de, como seguridad internacional decía, en todo lo que es modernización del Estado orientado a esa seguridad y temas que le ha permitido estar asesorando a varios gobiernos de América Latina, Medio Oriente, Europa Central y Oriental, y Asia Central en proyectos que han sido financiados por la OEA, el Programa Nacional de Naciones Unidas, la OSCE, que es de Europa, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, SICO y Eurosocial. Así que le damos la bienvenida a Juan Belikov en nuestro programa. Bien, tal cual le habíamos prometido, estamos ahora con Juan Belikov, quien tiene una larga trayectoria, un gran amigo, nos hemos conocido ya hace por muchos años, pero una persona que hoy día desde Washington, pero también con el amplio conocimiento que tiene sobre toda la situación, yo diría mundial, pero particularmente europea y particularmente en lo que se refiere a esta zona de neoconflicto, me atrevería a decir. Pero bueno, ¿cómo se puede explicar esto? Juan Belikov, primero que nada, muchas gracias por estar acá con nuestro programa y feliz de poder conversar contigo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo podríamos en la práctica entender la situación que actualmente se vive? Yo sé que hay una serie de razones históricas que podríamos irnos hasta el siglo XI, inclusive Sí. mucho antes, pero no se trata de una clase de historia, sino se trata de entender qué es lo que sucede ahora y qué es lo que va a pasar después. ¿Cómo podríamos caracterizar desde el punto político, económico, geopolítico, lo que está sucediendo hoy día alrededor de Ucrania, donde hay varios actores involucrados? Bueno, es una situación complicada. Entramos en una suerte de callejón sin salida, en el que primero dispara pierde. Este es el punto que está ocurriendo. Y pareciera que cada uno está jugando para que el otro dispare primero. Lo que todos temen es que el primero que dispara sea Ucrania.
que es el actor. Y de hecho es curioso porque el presidente Zelensky de Ucrania y su ministro de Defensa en la última semana han hecho varias declaraciones públicas tratando de poner paños fríos porque entendieron perfectamente esta situación. Ucrania está siendo empujada por ambas partes a una guerra en la que lleva todas las de perder. O sea, no hay ninguna manera de que gane una guerra con Rusia, que por cierto no hay tal situación de guerra. Eh, y por otra parte, hay un problema interno bastante complicado. Ucrania está siendo armada con un equipamiento bélico que nunca va a poder pagar. De hecho, curioso, porque ayer utilizó Zelensky una frase bastante curiosa. Dijo, esta ayuda es impagable. Y muchos empezaron a sospechar de que en lo que realmente esté diciendo que no la piensa pagar. Y esto preocupa bastante. Pero bueno, más allá de todo esto, esta es una situación bastante complicada. Digo, el primero que dispara pierde. Y esto, cuando se refiere a esto, la puja es entre Occidente y Oriente, básicamente entre Rusia y Estados Unidos. Estos son los actores principales. De alguna manera, Europa o la Unión Europea es el jamón del medio. Y dentro de todo eso, además, el actor más vulnerable es la propia Ucrania, ¿no? Este es el punto donde estamos en este momento. Las partes siguen negociando y todo esto, de alguna manera, esta última fase, porque no es un conflicto nuevo, como dijiste, es una historia que tiene decenas de siglos, probablemente 1500 años de historia, pero si vamos a la última etapa, este es un problema en el cual Rusia está queriendo volver al escenario internacional como un actor de primera línea, ser reconocido como superpotencia militar que es, aunque no tiene capacidad económica para sustentarlo. Pero básicamente Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética, empezó a sentir que fue literalmente expulsada de la mesa de los grandes y está queriendo volver ahí de alguna manera. Y la única manera que encontró para volver es algo que en América Latina conocemos bien, y es que generarle una, por decirlo de alguna manera, una amenaza a Estados Unidos para que lo reconozca, porque Estados Unidos tradicionalmente aplica políticas reactivas hacia América Latina, empezó a hacer lo mismo para con Rusia. Y en la medida que Rusia no era una amenaza, seguían impulsando sus intereses. Fíjense que en el año 1989 se produce la cumbre de Malta entre Gorbachev y Bush. ¿Qué es la cumbre de Malta? La cumbre de Malta es aquel momento en que el Gorbachev le propone a Bush terminar con la Guerra Fría. Y es el punto oficial del fin de la Guerra Fría. Y para eso impulsan un tratado que se empezó a lanzar en los años 70, Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa, por lo cual Europa y la Unión Soviética de aquel momento acuerdan reducir las armas convencionales, porque había muchos tratados en relación a las armas estratégicas, pero no muchos en fuerzas convencionales. Entonces, el gran impulso al Tratado de las Fuerzas Convencionales de Europa se negocia en Malta. Estados Unidos acepta reducir su presencia militar y las fuerzas, pero en realidad la que más estaba sobremencionada era la Unión Soviética, y le impone a la Unión Soviética una reducción de armas sustantiva. Sustantiva, en lo estratégico se acuerda un control mutuo de destrucción de armas, obviamente la que más armas tenía la Unión Soviética, y entonces hay observadores americanos que desde aquella época estuvieron monitoreando esa destrucción de armas, pero también la reducción de armas convencionales, por las cuales Rusia retira 8.500 tanques del teatro europeo, los manda a Siberia. Son tanques que mandaron de reserva, porque era el exceso de tanques que ellos tenían en relación a la OTAN. Ahora, justamente ahí hay uno de los temas que Rusia plantea hoy. En ese momento se les prometió que la OTAN no iba a avanzar un centímetro más. Un año después se disuelve la Unión Soviética, y en el año 99 ya se incorpora Polonia y además, como ustedes verán, hay un mapa que plantea este escenario, cómo fueron incorporándose los distintos países de la órbita, digamos, soviético del Pacto de Varsovia, se fueron incorporando esto. En el año 2007, Putin declara finalizado aquel acuerdo de fuerzas convencionales de Europa, porque de hecho ya no existía más. Lo que plantea es que estos países habían violado esta norma, y ahí está una de las raíces de lo que hoy se plantea. Putin, una de las cosas que pide es que haya un compromiso ya no verbal, como hubo en ese momento, porque Estados Unidos dice, bueno, pero ¿dónde está escrito que nosotros no íbamos a avanzar sobre el terreno? Dice, bueno, no es que estaba escrito, pero esto se dijo, se replicó en muchos foros internacionales y ustedes jamás lo negaron. O sea, ustedes aceptaron, de hecho, que esto era un acuerdo. Ahora, si en este momento ustedes quieren
llegar a un acuerdo sobre Ucrania, nosotros queremos un acuerdo explícito, escrito y legalmente vinculante de que no va a haber más avances. Y fíjense que Putin deja abierta una pequeña ventana, porque él no habla, él, si bien en lo verbal habla del 97, en sus exigencias no pone esa exigencia del 97, es decir, no está pretendiendo volver a que todos los países del ex pacto de Varsovia se salgan de la OTAN, solamente pide que no haya más avances. Y esto supone básicamente dos avances. Georgia, esta manchita naranja que ustedes ven ahí a la derecha, al lado de Turquía, debajo de la Unión, exacto, ahí, y Ucrania. Estos dos. Él no está pidiendo que Lituania, Estonia y Letonia se salgan de la OTAN, ni que Polonia, ni la República Checa, ni Bulgaria, ni Rumania salgan de la OTAN. Él lo que pide es esto. Y hay otro pequeño tema que acá no está marcado, que es el conflicto congelado de Moldova, donde está la región cisniestrina, entre Ucrania y Rumania, que es un conflicto. Ahí, si lo ven en el mapa anterior, acá en este, no, en este, el anterior, acá es una manchita que está a la derecha de Rumania. No, el anterior, el anterior. Ah, bueno, acá también se ve, acá se ve. En este, en el siguiente. En el siguiente. No, más abajo, ahí. No, ahí. No, anterior, anterior. Ahora lo vamos a ver. En este. Esto que está abajo de Ucrania, hay una línea punteada entre Rumania, esa región es de Moldova, está dividida, hay un río que lo atraviesa, el río Dniestr, a la derecha del Dniestr, o sea, la región oriental es la región cisniestrina, prorrusa, es un estado que está no reconocido por nadie, y la parte izquierda, Moldavia, ex República Soviética, de hecho la más chica de las repúblicas soviéticas, que está queriendo, o digamos, existen aspiraciones por parte de Rumania de incorporarla a su propio territorio porque hay una población rumana significativa ahí, aunque no es técnicamente rumana ni étnicamente tampoco, pero bueno, la verdad es que muchos de los moldavos, yo de hecho trabajé ahí hace un par de años, muchos de los moldavos están buscando, al decirse rumanos, reciben un pasaporte rumano que es parte de la Unión Europea y se van a trabajar a Europa porque es el país más pobre en este momento, Moldavia, de toda la región, y hay una catástrofe humanitaria bastante grave en Moldavia porque hay familias sin parientes, sin padres, entonces hay menores al cargo de los abuelos porque los padres se fueron a trabajar a Europa y de vez en cuando mandan algunos euros para que su familia sobreviva. Pero bueno, este es un conflicto aparte. Lo que quiero decir, acá esta es la situación, estos son el antecedente histórico de lo que está pasando hoy. Obviamente Estados Unidos no reconoce toda esta historia, está tratando de ignorar todo lo acordado en Malta. Dicen todos los países tienen libertad de decidir con quién pactan, son soberanos y deciden con quién pactan, y punto. Cuando Estados Unidos hace este planteo, la respuesta de Estados Unidos, bueno, si esto es así, nosotros también podemos pactar con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba, instalar ahí nuestros misiles. Y esto obviamente parece una broma, la realidad es que Rusia no lo va a hacer, no tiene ningún sentido, ni siquiera desde el punto de vista militar, pero eso ya es otro cuento. Así que bueno, este es un poco el antecedente de donde estamos parados hoy. Bueno, Ucrania tiene un conflicto interno bastante complicado, que como se dijo, tiene más de 15 siglos de historia. Ucrania en realidad son, por decirlo así, 5 nacionalidades en una, o 5 sectores que podríamos identificar. Tenemos por un lado una zona en el extremo occidente, noroccidental, que fue disputada en Polonia de una población polaca o pro-polaca bastante importante. Lwów es la capital de esta región, conocida como Galicia, fue parte de Polonia en una época, de Zbigniew Brzezinski nació en ese lugar y él dice ser polaco, no reconoce ser ucraniano. Pero bueno, esto es parte. Ahora, si esta pretensión territorial prospera, ¿quién impide que Polonia el día de mañana no reclame Galicia como parte de su territorio? Y esto en Europa Central es un problema porque no hay ningún país que no tenga problemas fronterizos porque tiene sus connacionales cruzando la frontera del otro lado en todos sus países vecinos, incluyendo Francia y Alemania, no sin ir más lejos, que es lo que motivó la Primera Segunda Guerra Mundial. Juan, ya, eso yo creo que es una adecuada foto para poder entender todo eso y le hemos colocado el mapa porque no todo el mundo ubica la No, cantidad de absolutamente. países, digamos, muchos hablan del Báltico y no saben dónde está el Báltico, ni el Mar Negro, etcétera, ¿ya? Pero y esa es la idea de los mapas, pero esto también tiene implicancias económicas porque finalmente hay Absolutamente. una gran cantidad de gasoductos, oleoductos que pasan por Ucrania, hay un proyecto alemán también porque Alemania además se ha mantenido así. Estoy en la OTAN,
pero no estoy dispuesto a hacer todo lo que la OTAN me dice. Es decir, que el Reino Unido se separó de la Unión Europea, también tiene una posición y una alianza mucho más cercana con Estados Unidos. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista económico y despliegue militar que estamos viendo? Bueno, ahí hay varios temas importantes. Un tema, una nota de color que vale la pena mencionar. ¿Por qué la situación de Alemania es tan excepcional en todo este juego? Primer punto. Putin trabajó en la oficina de la KGB en Alemania durante 20 años de su carrera. Mira. Habla alemán perfectamente y es un tipo que conoce a los alemanes mejor que a nadie. En sus años jóvenes, él vio las consecuencias de los levantamientos de Praga y los de Hungría. O sea, él conoce lo que es la reacción de la gente frente a una opresión muy dura y sabe cuál es la reacción correcta. Ahora, por otro lado, Angela Merkel es una mujer de Alemania Oriental. O sea, si hay alguien que conoce cómo piensan los rusos, es ella, dentro de Europa. Y sabe cómo tratar con ellos. Por eso la pérdida de Angela Merkel es muy importante y fue un golpe muy duro para la Unión Europea en esta materia, porque ella de alguna manera sabía cómo manejar a Putin, y Putin sabía cómo tratar con Europa a través de Angela Merkel, y eso mantuvo la cosa bastante tranquila. Fíjense que toda esta escalada se produce inmediatamente después del fin del mandato de Angela Merkel, de su retiro de la política. Pero bueno, el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es los aspectos económicos. Sí, efectivamente son bastante complicados. Básicamente, yo diría que entre el 35 y 40% de la energía que recibe Europa, particularmente vinculada a la calefacción, más que nada, es de origen ruso o pasa por Rusia. No todo es de origen ruso, hay mucho que viene de Asia Central que pasa por Rusia. Esto pone la ecuación a Turquía, por donde están queriendo pasar los nuevos oleoductos para sacar de Asia Central sin pasar a Rusia, porque era una manera de bypassear a Rusia. Rusia estaba intentando bypassear a Ucrania por una razón muy simple. La mayoría de los oleoductos y gasoductos que van a Europa Occidental pasaban por Ucrania. Ahora, eso suponía que había que dejarle a Ucrania un peaje por esos pasos. Cuando Ucrania exige que ese peaje se plantee en valores de lo que se vende domésticamente el gas en Rusia, que obviamente está subsidiado, no se vende a valores internacionales. Ahora Rusia dice, si Ucrania es un consumidor externo, ¿por qué tiene que pagar? Entonces empezaron a renegociar los precios y Ucrania se negó a pagarlos. Dada su crisis financiera, que es histórica y bastante complicada, la de Ucrania, Ucrania sencillamente empezó a desviar gas que iba a Europa para el consumo propio y no lo pagaba. En un punto cortó directamente, y la acusación de Europa Occidental fue que Rusia cortó el gas, y la que lo cortó en realidad, lo desvió el gas europeo para el consumo interno ucraniano, fue la propia Ucrania. Ahora, cuando Rusia se entera de esto y no logra que Ucrania le pague el gas, sencillamente lo corta. Esto pone a Ucrania en un problema adicional. Por eso la construcción de oleoductos alternativos, entre ellos el Nord Stream 2, es decir, uno que va por el fondo del Báltico hacia Alemania, saliendo desde el norte de Rusia, ya hay uno, están construyendo, o terminaron de construir en rigor ya uno segundo paralelo, y ahí hay otra nota de color. El ex canciller alemán, Schröder, es presidente de la corporación Nord Stream 2. O sea, tiene un lobista interno dentro de Alemania bastante importante. Por otra parte, Alemania es un importantísimo proveedor de productos de todo tipo, incluyendo frutas y verduras, aunque parezca paradójico, de Rusia, con lo cual los lazos comerciales entre uno y otro es fuerte. Esto Angela Merkel lo cultivó muy cuidadosamente, porque ella sabía que cuanto más fuertes fueran los lazos económicos, menos probable era que estallaran conflictos político-militares. Generar una interdependencia compleja era su idea, y lo logró con mucho éxito. En este momento, el actual gobierno alemán, el actual primer ministro está planteando que el Nord Stream 2 podría ser interrumpido. Ahora, si Estados Unidos, como actor externo, pretende interrumpir, que es la amenaza velada, no tan velada, abierta y explícita, que la semana pasada lanzó Estados Unidos, que en relación al conflicto de Ucrania, que van a cortar Nord Stream 2 por la fuerza si Alemania no lo hace unilateralmente, lo que esto abrió inmediatamente es otra alternativa bastante preocupante, de la que nadie habla, pero que en realidad todos sabemos que puede ocurrir, al punto tal que es el elefante en la cristalería, porque nadie habla del tema, pero todos sabemos. Rusia ha desarrollado una única capacidad en el mundo, nadie más la tiene,
de poder cortar los cables submarinos por donde van las comunicaciones y el Internet en cualquier lugar del mundo. Rusia, todos sabemos que podría, en un plazo no superior a 72 horas, aislar a Estados Unidos en materia de comunicaciones e Internet de todo el mundo instantáneamente. Con lo cual, el tema satelital se convierte en otro tema, y en materia satelital, Estados Unidos tiene dependencia de Rusia porque los satélites americanos salen de la Estación Espacial de Baikonur en Kazajstán, que está administrada por Rusia. O sea, acá hay otras cosas en juego, ¿no? Oye, Como verás, es una historia de nunca acabar. no, y que son muchos factores, o sea, en la práctica, digamos, es eso. Entonces tenemos que hay un trasfondo económico que no resulta ser menor, económico, comercial y financiero, porque finalmente Sí, gran parte de las finanzas rusas son manejadas por bancos europeos, digamos, dicho sea de sí. paso. Y por ahí No, van totalmente. por las sanciones que piensa Estados Unidos, digamos, cortarle, digamos, el flujo financiero, digamos, y no reconocerle, digamos, toda la tarjeta de crédito que se usa en Rusia y Sí, no darle respaldo. Por ahí va esa. cortar el SWIFT. Exactamente. Sí, mira, hay más todavía, hay algunas cosas de las que tampoco nadie habla en este momento. Rusia en este momento está padeciendo sanciones en materia de exportación de gas y petróleo, o sea, está reducida su capacidad. Europa está atravesando un momento de una crisis energética grave. Crisis energética que en realidad se debe a inundaciones en China. Fíjate cómo se empiezan a hilvanar. Las inundaciones en China produjeron que se inunden las minas de carbón. Por lo tanto, las centrales termoeléctricas chinas, que son necesarias para su potencial industrial, absolutamente crítico, hizo que haya crecido exponencialmente su demanda de gas natural licuado y petróleo. Eso hace que se hayan disparado los precios internacionales del petróleo. Ahora, para Europa esto es grave, porque sube el petróleo por un lado, por otro lado se reduce el flujo de gas y petróleo que viene de Rusia. En este momento, Estados Unidos está exportando gas licuado a Europa, con lo cual para Texas, sector republicano, opositor al gobierno de Biden, Bien. está muy feliz con esta situación. O sea, fíjate cómo empiezan a hilvanarse los juegos políticos de todo tipo. ¿Y quién paga el pato de toda esta boda? Es básicamente Europa, porque son ellos los que tienen que pagar y por eso la posición de Europa es tan complicada, ¿no? No, me imagino, o sea, ahora con lo que tú me dices y con todos estos elementos que tú estás colocando sobre la mesa, ¿ah? Uno empieza, digamos, a mirar con cierta, yo diría, digamos, inquietud y desconfianza todas las publicaciones que hay, y la información que hay en Occidente respecto a este conflicto. ¿Ah? Porque, digamos, y acá estaríamos realmente en un ambiente de desinformación respecto a lo que está pasando acá, en virtud de qué intereses. Sí, a ver, la desinformación corre por ambos lados y esto es la guerra actual. Quizás una de las ventajas que tenía hasta hace poco Rusia es que ellos venían ganando esta carrera porque fueron los que más avanzaron en esto desde la Guerra Fría. Sin embargo, la verdad es que tenemos desinformación de todo tipo. Por ejemplo, todo este tema de las negociaciones, de cómo se vende gas licuado y cómo están ganando recursos financieros los norteamericanos con esta crisis a través de la venta de gas y petróleo a Europa, de esto nadie menciona. Yo no he visto ningún artículo que hable de esto, pero estos son datos que uno lo puede constatar verificando las acciones de la bolsa y el valor del petróleo internacional y los flujos comerciales que hay en esta materia. Acordate que a esto hay que sumarle otro conflicto bastante grave, que es el problema de la cadena de suministros, que Así se es. produjo a partir de la pandemia, que puso en el tapete este problema y cómo dependemos de otros proveedores y de la cadena de provisiones intermedia. China está buscando salir de esa dependencia marítima a través de la construcción que nuevamente nos lleva a este territorio de la nueva ruta de la seda, parte de la cual pasa, fíjate vos por qué regiones. Asia Central, básicamente Kazajstán, entre otras cosas, donde también hubo problemas hace poco, por el Cáucaso, donde hubo una guerra recientemente, por Ucrania o alternativamente eh, por la región del Europa sudoccidental, o sea, básicamente, o sudoriental, perdón, la región de lo que sería la ex Yugoslavia, Rumania, Bulgaria y demás, ¿no? Eh, o sea, ahí tenés un tema, ahí entra en el escenario Turquía con un conflicto con China por su control de Afganistán. Rusia tiene sus intereses obviamente en la región porque es su patio trasero, un patio trasero bastante caliente. Asia Central es un polvorín, que este es el segundo frente que tiene Rusia, de que tampoco hablamos demasiado, pero francamente todo el mundo está jugando ahí. Y el otro tema es la ruta del norte.
el Océano Glaciar Ártico, por donde tenemos la posibilidad de crear una nueva ruta, por lo cual los productos, en vez de ir por el sur, podría ir a Europa. O sea, hoy los productos salen del sudeste asiático, lo que llamábamos antiguamente los tigres, puede entrar a Europa pasando por el Mar Rojo y el Canal de Suez, donde tuvimos también un episodio del Evergreen hace no mucho, o pasando por el sur de África, ir hacia Europa, o por otro lado ir por el Pacífico, también bastante complicado. La alternativa que están planteando es salir hacia el norte, cruzar por el estrecho de Bering y ir por el océano glaciar ártico que se está derritiendo, y eso habilitaría las rutas. Eso abre una guerra en este momento de rompehielos. Estados Unidos está muy preocupado porque no tiene rompehielos de porte. Están muy atrasados en relación a Rusia. Rusia acaba de lanzar su tercer rompehielos nuclear de gran porte, que puede abrir estas rutas. Entonces, bueno, en fin, hay todo temas comerciales de todo tipo que están generando este tipo de problemas. Como verán, el tema es bastante complicado, ¿no? Sí, pues, y efectivamente Estados Unidos ha ido girando un cerco. Ahí tenemos el mapa, un cerco alrededor de Rusia que también, o sea, no solamente involucra a China en términos de lo que es su franja en la ruta o la Exactamente. ruta de la seda marítima y terrestre, sino que también involucra a India. ¿India tiene algo que ver, digamos, con este conflicto? Sí, India, a ver, India es el tradicional contrincante de China y por lo tanto entra en la ecuación ante la expectativa. Digamos, uno de los problemas que está ocurriendo geopolíticamente hablando, ¿no?, en este momento es Rusia aislada de Europa, tal como sería la tendencia de continuar este conflicto, va a ser empujada al abrazo con China. Y eso es una alianza, yo diría, explosiva. Más allá de que tienen sus grandes diferencias, tienen algunas coincidencias y algunas complementariedades muy importantes. China tiene un potencial industrial, yo diría, indefinido, incalculable, pero tiene una escasez de materia prima brutal, que existe en sobreabundancia en toda la región asiática de Rusia. Eh, Todo tipo de minerales, incluyendo, bueno, recursos naturales como bosques, tiene petróleo, tiene gas, etcétera, etcétera. Esa alianza sería fatal. Ahora, India obviamente no se beneficia de esta situación y por el contrario, que es el gran competidor de China, no está muy feliz con este tema y básicamente se está acercando a las posturas de Occidente o de Estados Unidos justamente ante esta eventualidad. En ese mapa que trazaste apareció un jugador nuevo, que es el famoso acuerdo reciente entre Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, que agrega una fricción adicional contra China particularmente, pero por extensión también le pegaría a Rusia, con lo cual se completa en ser con el Frente Sur, que todavía ahí no estaba indicado. Pero bueno, todo esto genera un escenario que obviamente genera paranoia. Ahora, lo que Putin quiere a esta altura del partido es ser reconocido sentado en la mesa de los grandes. Generó un desafío, una amenaza, paradójicamente sin cruzar sus fronteras, lo cual es bastante curioso porque una pregunta que hubo hace un par de semanas en una conferencia de prensa en el Pentágono, un periodista le preguntó al vocero en ese momento en el Pentágono si Estados Unidos estaba pretendiendo dictarle a Rusia dónde puede hacer sus ejercicios militares sin salir de sus fronteras, porque es la situación que se está planteando hoy, ¿no? Rusia negó hasta el cansancio que no tiene ningún interés en invadir Ucrania, lo cual desde mi punto de vista geopolíticamente es absolutamente cierto, y si tiene interés lo puedo contar rápidamente, incluyendo intereses económicos, como tú dijiste recién, que están en el tapete, ¿no? Sí, ahí en ese sentido, ya que tú colocaste el tema para poder seguir en esa línea, digamos, y nos puedan seguir quienes nos están siguiendo, toda la zona de Donbass, que es Donetsk y Lugansk, que es una zona industrial al este de Sí, Ucrania, y una zona industrial además vinculada a los temas nucleares, como a la sí. fabricación de insumos nucleares, etcétera.
que sería quizás lo máximo que podría aspirar Rusia en términos de anexarlo, digamos con un costo muy alto por lo demás, dado lo que le pasó con Crimea en 2014. Digamos, ¿tú crees que, digamos, no habiendo una invasión a Ucrania por todas las razones que tú has señalado y que comparto, podría ser posible de que efectivamente anexe, digamos, en la zona de Donbass, que son estas dos regiones, definitivamente a pesar de que los prorrusos ahí debe ser 30-40% de la población, no mucho más que eso, digamos, pero que tú Sí. bien lo explicabas al inicio, ellos quieren su independencia, no la anexión ni a Rusia ni mantenerse en Ucrania. Sí, a ver, efectivamente, acá hoy, hace un rato comentaba que hay como cinco factores o cinco grupos étnicos, digamos, de peso en la región. Uno son los polacos o propolacos que tenemos en el extremo occidente, después tenemos unos ucranianos católicos pro-occidentales, propiamente dicho, una segunda franja, una tercera franja de ambiguos, indefinidos, por decirlo de alguna manera, que no están ni de un lado ni del otro, y que en realidad preferirían que todo este conflicto desapareciera rápido, que es básicamente Kiev y sus alrededores, llegando al sur. Después hay un sector ruso o pro-ucraniano pro-ruso, que está en la región, hay una región que en uno de los mapas que tenés está muy clara, está Lugansk y eh, Donbass, que son claramente, Donbass es el Basen Don Basin. Don es un río y todo lo que es la cuenca del Don es esta zona. Hay otro mapa donde hay una zona rayada que mostraste hace un rato. Okay. Esta. Toda esa zona rayada es la prorrusa, por decirlo de alguna manera, más la que está claramente marcada. ¿Qué pasa con esta región? Bueno, esta región es básicamente, como digo, es prorrusa, tiene una actitud muy clara, muy ambigua. Lo que el gobierno, que fue en el año 2010, el gobierno fue encabezado por un líder prorruso, caracterizado por una brutal corrupción, su gobierno, que fue derrocado literalmente en un golpe de Estado producido en las famosas manifestaciones del Euromaidán, donde estas facciones nazis jugaron un rol crítico, ¿no? Ahora, eh, una vez que se terminó ese conflicto, el nuevo gobierno de tinte nacionalista, curiosamente, el escándalo surge por problemas de corrupción y el argumento es queremos luchar contra los oligarcas. Y acá hay que hacer una paréntesis, explicar porque no todos entienden que es un oligarca en el contexto de la ex Unión Soviética. Los oligarcas son viejos jerarcas del régimen, oportunistas del régimen, que se hacen de las empresas públicas de un Estado que está en un colapso económico, que crecen exponencialmente por mecanismos no muy tradicionales, mucha corrupción, y se hacen multimillonarios a costas de la sociedad porque compran por nada empresas que explotan básicamente recursos naturales y se hacen multimillonarios. Entonces, contra estos oligarcas que estaban en torno a Yanushevich, surge todo este grupo, se produce el famoso golpe y gana, el que gana las elecciones es Poroshenko. Curiosamente, Poroshenko es un oligarca, es el oligarca el señor Chocolate, con lo cual es una contradicción, porque habíamos luchado contra esto y pusimos a este tipo. Ahora, como este hombre llega flojito de papeles, por decirlo de alguna manera, no muy popular, él implementa algunas medidas populistas que agradan al sector occidental y particularmente al grupo nazi, uno de los cuales es prohibir el idioma ruso como idioma oficial en la región oriental, donde había dos idiomas oficiales, el ucraniano y el ruso. Ahora, en esa región que vimos recién, la rayada y la que está marcada por Rusia, hay mucha gente que ni siquiera habla ucraniano. O sea, estamos hablando, como tú dijiste, más del 40% que no habla ucraniano y hasta un 80% que llega de población mixta. Entonces, dicho esto, esto generó una reacción muy violenta y a esa reacción se sumaron estos nazis que empezaron digamos, a generar o buscar un formato de limpieza étnica de todo lo que ellos entienden es la influencia de Moscú en su propio territorio. Bien, el quinto sector es un sector muy minoritario, cerca del 12% de la población de Crimea, que es tártara, viene de la época de la invasión tártara, que quedó ahí asentada, pero son una minoría bastante importante en Crimea. En Crimea tenemos una composición étnica, el 80% es población étnicamente rusa, pura rusa, hay un 12% de ucranianos y el resto son 4 y pico por ciento de tártaros, en fin. Entonces, pero los tártaros no tienen un pequeño conflicto con la Unión Soviética, fueron muy brutalmente reprimidos por el régimen de Stalin, que los entendía colaboracionistas
con los alemanes, con los en la guerra, igual que el grupo de Bandera, y muchos de esos tártaros terminaron exiliados en Asia Central, o él los mandó a un exilio interno en Asia Central para sacarlos de Crimea. Algunos de esos tártaros prefieren volver, tienen actitudes relativamente antisoviéticas y por extensión antirrusas, pero tampoco les agrada demasiado Ucrania. En fin, ahí hay otro tema aparte. Pero no estamos hablando de esto, volviendo a nuestra región en concreto. Donbass y Lugansk, como tú dijiste, son regiones fuertemente industrializadas, particularmente industria pesada. Una industria pesada montada sobre el carbón, porque también hay minas de carbón. El problema es que el carbón está en retroceso en este momento, no es muy popular. Y por otra parte, Rusia, cuando Ucrania se separa, construyó polos de industria pesada alternativos al del Donbass, que eran más viables porque incluso no tienen esa dependencia. Por otra parte, una industria pesada no es tan requerida como en plena Guerra Fría. Hoy la guerra moderna es con drones, no con tanques pesados, entonces ya no tiene mucho sentido. Dicho de otra manera, la región del Donbass no tiene futuro económico, está condenada a la muerte y vive de subsidios. El sector minero y el sector acerero que trabaja en la región no tiene futuro. Con lo cual, quien se quede con ese paquete tiene que subsidiarlo indefinidamente si no quiere tener problemas serios, porque el sindicato minero, como en todo el mundo, es muy poderoso, muy pesado y muy difícil de manejar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Uno de los motivos por los cuales Rusia obviamente no tiene intereses económicos en la región de invasión. Esto está claro. Ahora, sí lo que le interesa a Rusia es que haya dentro de Ucrania, digamos, sectores prorrusos que contrapesen las tendencias prooccidentales para que Ucrania no se vuelque a la OTAN y no termine siendo miembro de la OTAN. Entonces, si hay algo que Rusia no quiere, es anexar regiones que en realidad son sus aliados naturales. Al contrario, quiere que queden dentro de Ucrania. Y está empujando algo que lo dice explícitamente en los acuerdos de Minsk, de lo que mucho hablan. Este es un tema que Occidente trata de ignorar porque entiende que esto no es un tema central, pero Rusia dice que este es un tema central de los acuerdos de Minsk, y es específicamente que se constituya Ucrania como un Estado federal, donde los componentes federales, Lugansk y Donbass, además de otros que están en la zona rayada, donde hay mayoría prorrusa, compensen las tendencias prooccidentales que hay en el resto de Ucrania, sobre todo en la parte occidental, porque la parte central, como dije, es medio ambigua. Entonces, con eso garantizarían que Ucrania, al estilo Finlandia o Suecia, se convierta en estados de neutralidad permanente y por lo tanto estados, digamos, tapón entre Occidente y Rusia, que evite algún conflicto. Este es el punto geopolítico, geoestratégico y militar que Rusia plantea y que Occidente trata de ignorar, o Estados Unidos trata de ignorar. Ahora, Europa lo entiende muy bien. Y hay un dato curioso. Todos hablan del apoyo a Ucrania, pero se le hizo muy claro, se le hizo entender muy claro a Ucrania que si llega a haber un conflicto, y con eso disuadieron cualquier intento de que algún alocado, inclusive nazi, intente disparar contra los rusos en la región, no me refiero a los rusos, a los pro-rusos que están dentro de Ucrania, sino que cruce la frontera y genere alguna rispidez con Rusia, porque Ucrania no es miembro de la OTAN todavía, y por lo tanto la OTAN no está dispuesta a comprometerse militarmente en la región, de ninguna manera. O sea, si hubiera un conflicto bélico no va a ser nada. Y hay un dato bastante interesante ya técnico, si querés. A Ucrania le están mandando equipamiento militar de todo tipo en este momento. Le acaban de mandar unos misiles antitanque que supuestamente disuadiría a los rusos de ingresar en la región. Ahora, el alcance del equipamiento que le están enviando de este tipo es entre 600 metros y 2,5 kilómetros. Es todo lo que llega. Rusia tiene misiles o artillería pesada que puede disparar hasta 45 kilómetros de distancia, con lo cual es un chiste lo que le están mandando. O sea, hay dos explicaciones a esto. O los países que están donando estas armas no entienden bien qué armamento tiene Rusia, o realmente no quieren tanto Ucrania como dicen quererla, ¿no? Entonces ahí hay como una ambigüedad. Pero Ucrania entiende todo esto, Occidente también lo entiende, particularmente Europa, y le están mandando equipamiento defensivo táctico de muy corto alcance, también dándole señales a Rusia de que no están dispuestos a entrar en una guerra de este tipo. Por lo tanto, no creo que haya esta amenaza en términos reales, ¿no? Ahora, eso no quiere decir... Mira, hay una vieja expresión de Konstantin Stanislavski, ¿no?, el padre del teatro moderno, que decía que si uno en una escena, si el director de una obra en una escena pone un fusil,
ese fusil antes de que termine la obra tiene que disparar. Si no, no tiene sentido ponerlo. El problema que hay con todo esto es que cuando hay tanta pólvora que han puesto en la región, la probabilidad de que surja una chispa, de que algún alocado genere la chispa que dispare este conflicto se torna muy elevada. Recordemos Yugoslavia. Yugoslavia empezó a armarse por todos los costados y un conflicto en un matrimonio interétnico donde se casaba una croata con una bosnia cristiana con un bosnio musulmán, hizo que apareciera un grupo de locos a disparar en el lugar y así empezó la guerra de los Balcanes de los años 90. Digo. Esto es un riesgo muy alto, sí, efectivamente. O sea, si produjera una chispa, no sabemos cómo puede derivar esto, ¿no? Sí. Bueno, creo que ha sido muy interesante, pero quiero también llevarte a tener tu perspectiva en otro sentido. Ya, este conflicto ha llenado las páginas de todos los diarios y de todos los matinales, noticieros, etcétera, a nivel mundial. Eh, es posible que esto se esté usando también como un conflicto distractor respecto a otras estrategias de despliegue de Rusia o de Rusia en Medio Oriente, por ejemplo, de Rusia con China, pero también de Estados Unidos en Medio Oriente, de Estados Unidos con Europa, de Estados Unidos con China. Digamos, es posible entender esto como un distractor porque la verdad es que son semanas tras semanas que voy, que te ataco, que no te ataco, dentro de un ambiente de desinformación, como tú lo mismo has señalado, donde cada cual tira noticias, digamos, y no hace preocuparnos a todos, pero también uno no deja de pensar que hay declaraciones y acciones que se siguen digamos, estableciéndose o desplegándose a nivel mundial. A ver, hace un par de días, Corea del Norte volvió a probar misiles de Así largo es. alcance. Y de esto pareciera que no nos enteramos. Esto hace un año hubiera sido un tema de discusión en el Consejo de Seguridad incluso, ¿no? Porque ya la cosa está tornándose un poco densa con Corea del Norte. Sí, efectivamente. Por otra parte, tenés problemas en África bastante complejos, Ujú. eh, muy complejos. Tenemos una expansión de Turquía. Turquía tiene presencia en este momento en 8 países distintos de la región, está Así es. tratando de recuperar. A ver, Turquía firmó hace un par de años un convenio con una facción de Libia, que ni siquiera es parte del gobierno constituyente, por lo cual se reparten el mar Mediterráneo, entendiendo que tienen a ver, ¿cómo explicártelo? Comparten un mar y por lo tanto se reparten el mar ignorando la soberanía griega que está en el medio y la chipriota. O sea, se están llevando puesto todo el mundo. Nadie quiere pelearse en este momento con Turquía, particularmente la OTAN. Turquía ha generado una guerra, impulsado una guerra entre Azerbaiyán y Armenia, donde ha previsto a Azerbaiyán de unos drones que han superado la capacidad misilística de la más desarrollada que tenía Rusia, con lo cual a Rusia esto no le hizo ninguna gracia. Y por cierto, Turquía le está proveyendo esos mismos drones a Ucrania en este momento. De hecho, están haciendo desarrollos conjuntos de barcos nuevos, con tecnología, digamos, de punta que desarrolla Turquía. Esto genera una serie de conflictos bastante complicados porque el complejo militar industrial turco está penetrando el tercer mundo junto con China, desplazando el complejo militar europeo y norteamericano, cuyos valores son totalmente superiores. Ahora, la tecnología de punta, que además es más manejable para los países subdesarrollados y de un costo mucho más bajo, tanto chino como turco, está haciendo estragos y esto genera problemas. Ahora, Turquía es otro actor oculto en esta historia. Turquía es fronteriza del Mar Negro. Así es. Hasta tiene reclamos territoriales sobre Crimea. O sea, no es un tema menor. Tiene conflictos con Grecia. Tiene el conflicto de Chipre. Ha firmado convenios con Israel, irritando a otras regiones, por ejemplo, el gobierno sirio y demás. O sea, hay efectivamente hay muchas cosas de las que no se hablan. Y un tema del que tenemos totalmente como borrado del mapa es África. ¿Qué pasa con África? Uh, África es el continente que más creció en el último periodo. O sea, yo te digo, en esta corriente, África de aquí a 15, 20 años va a superar a América Latina como mercado. Nosotros vemos a África como un continente de muertos de hambre. África se desarrolló y se desarrolló mucho, mucho. Es impresionante. Ahora, África es un mercado que se comieron los chinos. Los chinos han desplazado las inversiones de todo el mundo en África de una manera, yo te diría, terriblemente agresiva, por lo cual han pagado un precio alto porque nadie los quiere en la región, han aprendido esa lección y ahora están entrando de una manera más amigable y menos yo te diría, colonialista, si quieres llamarlo así, o conquistadora, en América Latina. En América Latina, a ver, nosotros en América Latina recordamos hace unos años la mayoría de nuestra tecnología
era local, pero de origen europeo o norteamericano. En Chile, los vehículos las marcas que se usaban en Chile ya sabemos dónde eran. A fines de los 70, 80 empezaron a venir los rusos. Hoy los chinos, India y Corea, Japón, están desplazando a estos de todos lados. Y yo te diría que Japón cada vez con menos presencia. Así. Entonces ahí hay un tema efectivamente bien complicado. Y sí, hay otros conflictos que están siendo ignorados. A ver, ayer hubo un golpe de Estado en Guinea-Bissau, o un intento de golpe de Estado. Casi no nos enteramos de esta situación, ¿no? Exactamente, aparte de otros golpes de Estado que han habido, digamos, en África en los últimos 2 años, que no son menores, y sin contar lo Absolutamente. que es Myanmar, digamos, pero que Sí. también hay que Y homenaje. golpes de Estado, por cierto, en algunos casos con cierto tema de presencia norteamericana, por un lado, y China por otra. O sea, ahí hay una guerra periférica de la que mucho no se habla, y no conocemos mucho, ¿no? ¿Sí? Dentro de esa lógica, Juan, y eh, el tema que está pasando ahora con Ucrania, muchos lo ven con mucha atención respecto a cómo Estados Unidos lo va a resolver finalmente, Sí. en términos de qué está tan dispuesto realmente a defender a quienes dice que son sus aliados o cercanos, por último, y cuál es la capacidad que tiene o no de hacerlo. Y de eso está muy preocupado China por un lado y Taiwán por el otro, ¿ya? Porque de alguna manera China ha mantenido un acoso y una presión permanente desde el punto de vista militar, digamos, y diplomático sobre Taiwán, ¿ya? Y Sí. digamos, llega a preguntarse, digamos, ¿y si Rusia, digamos, anexa o hace un intento de invasión a Ucrania y Estados Unidos no es capaz de responder, estaría como dado para que China diga, ¿sabe qué? Digamos, ya, ¿Por eh, qué no Taiwán? ¿por qué no Taiwán? ¿Cómo lo ves eso? Sí. No, yo lo veo muy probable, y es más, te diría que sin necesidad de que Rusia anexe Lugansk y Donbass. Lo que sí yo creo que va a ocurrir de acá es que de hecho ya está reconocida, a pesar de que en los papeles todavía seguimos protestando, la anexión de Crimea, y justamente el único motivo por el cual todavía hoy formalmente no le digan, ok, Crimea es rusa, olvidémonos de este problema, aunque veladamente se reconoce, abiertamente no se puede hacer precisamente por la situación de Taiwán. Esto sería un problema bastante complicado para todos, porque ¿quién para? Un tema que subyace a todo esto es Estados Unidos está intentando recuperar su protagonismo en la Alianza Atlántica, que lo ha perdido. Lo ha perdido, entre otras cosas, por un empuje, yo te digo, un tanto brutal por parte de la administración Trump, que empezó a decir, bueno, Europa está pagando poco las cuentas, tiene que pagar más por la alianza de la OTAN, y Europa dijo, ok, nosotros vamos a pagar más, pero por nuestra agenda, no por la agenda norteamericana, con lo cual podemos armar una alianza defensiva sin Estados Unidos. Y esto dejaba a Estados Unidos fuera del liderazgo y además medio mataba a la OTAN. De hecho, en los artículos recientes, Foreign Policy acaba de publicar un artículo si la OTAN realmente sigue teniendo sentido, ¿no? Lo cual es bastante curioso que salga digamos, del corazón de la reflexión intelectual norteamericana, que además es bastante influyente, ¿no? Y el punto que uno se plantea es, Estados Unidos, si no gana esta pulseada, le va a costar mucho recuperar este protagonismo. Pero Europa pareciera no estar de acuerdo con darle este espacio. Fíjate que vos que Macron es el primero que intentó dar una señal de apoyo a este tema, pero inmediatamente después dio marcha atrás y tuvo una conversación con Putin y puso paños fríos. Y otra situación aún más compleja. Orbán desde ayer está en Moscú conversando, o sea, el presidente de Hungría, miembro de la Unión Europea y del Pacto de Varsovia, está en Hungría conversando con Putin como si nada. Generando una situación bastante complicada, ¿no? No, eso, yo Sí, creo que, yo creo que la verdad es un tema. Se están jugando demasiadas cosas como diría yo, no me gusta mucho la expresión, pero quizás aplicable en un ambiente bastante líquido en las relaciones internacionales, donde en sí. definitiva, digamos, puede todo suceder, pero algunos hablan de una nueva guerra fría. ¿Tú crees que estamos frente a una nueva guerra fría o no? Sí, yo creo que están intentando reflotar una Guerra Fría 2.0. ¿Ya? La paradoja que lo que o sea, no hay espacio para eso desde mi punto de vista. Es una guerra del pasado que no tiene mucho sentido. Ahora, de todo esto yo leí hace poco una reflexión que a mí me hizo mucha gracia, pero que muestra un poco uno de los escenarios más ridículos, ¿no? Hay un viejo proverbio chino que dice que cuando dos tigres se pelean en el valle, el mono desciende, se sube al árbol más cercano y espera a ver quién de los dos gana.
Y esto es un poco la situación que refleja la postura de China. China en este momento se guardó un silencio absoluto en esta materia y está esperando a ver cómo terminan estos dos en la puja y se aliará con el que le convenga aliarse, sea ganador o perdedor, digamos. Pero va a ser el gran ganador de toda esta historia. En esta historia mi olfato es que no hay probabilidad de que ninguno de los dos gane. Yo creo que van a salir en una situación de tablas, se le va a conceder algo a Rusia, Rusia va a conceder algo a Occidente, pero el gran ganador de esta puja va a ser China. Estados Unidos no creo que recupere el liderazgo que pretende recuperar, yo creo que han manejado con cierta torpeza algunos de los componentes de este conflicto. También esto tiene que ver con cambio de gobierno. Biden está en un momento débil, pensó que Putin, con su debilidad propia de estar del desgaste de gobierno de tantos años, lo iba a afectar. Efectivamente lo llevaron a un Putin a un callejón sin salida donde él no puede perder en esta puja tampoco. Pero Putin sabe que Biden no puede perder y Biden sabe que Putin no puede perder. Los dos están en esa situación. Ahora, cómo lograr que los dos ganen va a ser difícil explicarlo. Sí, Probablemente veamos mucha fake en esta materia, ¿no? no, no, lo más probable. Y además, considerando de que Putin tiene asegurado gobernar Rusia por los próximos 10 años, por al menos, Sí, y Biden está preocupado de los próximos 2 años, digamos, sí. en la práctica, que también involucra de alguna forma una debilidad o fragilidad de la democracia para poder enfrentar los escenarios futuros desde el punto de vista geoestratégico. Sí. Mira, el problema efectivamente lo que planteas es absolutamente válido, te diría más. Mucha gente plantea que Putin es un tipo poco democrático, cosa en la que coincido, pero si uno entra en la política doméstica rusa, la oposición, que es bastante fuerte, bastante consistente y coherente, y bastante democrática en términos generales, con algunas excepciones, la verdad es que eh, esa oposición es como el metro. Funciona solamente en las grandes ciudades y beneficia a un sector muy específico de las grandes ciudades. O sea, si hoy hubiera elecciones realmente libres en Rusia, Putin ganaría con más del 80% sin lugar a duda. Mm. Con lo cual, su legitimidad en el poder es muy fuerte, aún con todas las crisis que hay, porque los rusos lo ven como que el único que puede restablecer algún tipo de orden y es el que volvió a poner a Rusia en el escenario internacional. Vos fíjate, eh, cuando termina la Guerra Fría, a Rusia, en una maniobra que para mí es muy astuta y muy inteligente, le ofrecen integrarse a la OTAN como un miembro más. Rusia en ese momento está muy debilitada y obviamente el orgullo de una superpotencia del pasado dice, bueno, pero nosotros seríamos un socio privilegiado, sería nuestra contraparte Estados Unidos. Y Estados Unidos le responde, no, no, ustedes serían un socio más, igual que Alemania, que Francia, que Portugal. O sea, y entonces Rusia dice, no, en esas condiciones nosotros no nos integramos, pero sí estaríamos de observadores. Y van de observadores. Ahora, hace un año aproximadamente, eh, la OTAN acusa a 3 de esos observadores de estar haciendo espionaje. A ver, como si los demás países no se dedicaran a esto en estas organizaciones, ¿no? O sea, francamente me parecía casi ridículo el planteo. Y los expulsa. Rusia dice, bueno, pero si nos expulsan esos 3, nos vamos todos. Y en realidad plantean que ya no tenía mucho sentido estar en la OTAN porque a ellos en realidad los tenían como convidados de piedra en esa reunión. Entonces, fíjate vos que de ser un jugador de segundo directamente pasó a ser un jugador ignorado. Gracias a la crisis de OTAN, ahora negocia con Estados Unidos, no con la OTAN. Primero negociaron, y lo que se está negociando es un tema de Europa. El Así convidado es. de piedra ahí es Europa. O sea, Putin logró, y esto es lo que hace que la popularidad de Putin en el escenario interno ruso vaya creciendo, no decreciendo, porque Putin logró poner a Rusia de vuelta donde antes estaba la Unión Soviética. Entonces, este es el tema de hoy. Eh, Putin está queriendo volver, aunque es un pigmeo económico y esa es su pata débil, todo el mundo lo sabe. Ahora, esa debilidad económica en una alianza con China se podría resolver y eso sí sería un problema. No, Lo que pasa es definitivamente. que Rusia está jugando un juego asiático donde si bien le pone una ficha grande a China, también la pone a India. Entonces ahí hay como un juego bastante diferente. Sí. Digamos, ya nos quedan pocos minutos, Juan, digamos, y no Adelante. quiero dejar de consultarte. Estamos conversando con Juan Bélico para todo esto, para que usted, como sé que sea enterado tarde o ha ingresado hace poco. Él es miembro eh, del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, investigador senior del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, licenciado y doctor en Ciencias Políticas, absolutamente asesor de varios países en América Latina, Asia Central, Europa, etcétera, sobre temas de seguridad, sobre
tema de modernización de aspectos de seguridad y defensa. Vayamos un poco a América Latina. Este conflicto afecta a América Latina. Digamos, yo creo que eso puede ser una respuesta más o menos breve después de todo lo que ya has señalado. Sí, ¿Ah? Pero América Latina entiende lo que está pasando, porque digo, América del Sur, para no hablar de porque América Central y América del Sur, yo creo, América del Sur, en Chile vamos a tener un nuevo presidente que anuncia que asume el 11 de marzo, Aníbal Fernández está con ya viendo si acaso tiene votos suficientes como para poder enfrentar una reelección como en 2 años más. Vamos a tener un nuevo presidente en Colombia este año, lo mismo en Brasil. Tenemos a Pedro Castillo con su tercero, cuarto o quinto gabinete, no me acuerdo ya, en menos de 100 días. ¿Ya? sí. Digamos, Ecuador que está tratando de navegar por aguas turbulentas, pero manteniéndose así, digamos, a altura de periscopio, como dirían algunos navales. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo afecta a América Latina? Y América Latina está entendiendo lo que está pasando y qué acciones va a tomar, porque finalmente va a tener que aliarse con alguien. Sí, yo creo, bueno, sí creo que afecta a América Latina. Pregunta es, con la atención centrada en Europa, es decir, nos volvimos centroeuropeístas de vuelta, estamos todos mirando a Europa, eh, ¿qué situación nos toca a nosotros? Bueno, la verdad es que somos como el continente olvidado, olvidado políticamente, estamos saliéndonos del radar, ya dejamos de ser un punto alejado del radar, nos estamos saliendo del radar. Eh, y esto es un problema, sobre todo por nuestra crisis económica y nuestra inestabilidad política. En este momento, si yo estuviera en Washington, o estuviera en París, o estuviera en Londres, y tuviera que hablar con algún especialista de la región, lo que ellos llaman suponete el Chilean Desk o el Brazilian Desk de la región, y le digo, a ver, explícame qué tenemos que hacer con Brasil. Y el tipo me dice, mira, sí, te puedo explicar, le dice a su jefe, pero necesitaríamos 6 o 7 horas para que te explique cuál es la situación. El tipo le dice, mira, no tengo tanto tiempo para que me expliques una región que tiene tan poco peso en nuestro escenario. Entonces, nosotros valemos en la región en la medida que realmente nos convertamos en un bloque coherente, consistente, y eso parece que no estar cercano en el horizonte, y esto es un problema para nosotros. Sí vamos a ser de interés periférico para algunos mercados, pero si Estados Unidos no se interesa por nosotros, cosa que no estoy viendo en el corto plazo, a ver, Estados Unidos tiene interés en Centroamérica, como dijiste, por razones obvias, por cercanía, tiene interés en México, tiene interés en Venezuela y en Cuba, pero hasta ahí llegan. Ya ni siquiera tiene interés en Brasil, lo cual es grave. Para nosotros es grave. Nos están olvidando. Europa está ocupada más en otras regiones. Nuestra inestabilidad política, nuestra inestabilidad económica que está empezando, porque la inestabilidad económica política tiene repercusiones económicas. A ver, estos cambios de gobierno en la región hacen que los inversores de los países centrales, sobre todo los serios, no sepan si vienen o no. ¿Quiénes están viniendo a la región? Y bueno, los que alientan los populismos, tipo que te dice, yo te financio un proyecto a 25 años y te doy 10 años de gracia. Y esos están viniendo de China, no están viniendo de otro lado, con lo cual nos estamos convirtiendo en una colonia económica china. Y eso es algo que tenemos que tener particular cuidado, porque si vemos las experiencias que han tenido otras regiones del mundo, esta situación es compleja. Mira, yo le recomendaría a cualquiera que tenga interés en ver este tema que investigue lo que ocurrió en los Balcanes o lo que está ocurriendo en este momento en los Balcanes con las inversiones chinas. Los chinos, parte del proyecto de la Ruta de la Seda, están construyendo autopistas y ferrocarriles a través de Montenegro, Serbia, Kosovo, y toda esta región, financiada por el propio gobierno local, en préstamos que son brutales, han generado situaciones de desempleo, impactos medioambientales, pero increíbles. En Internet hay mucho sobre esto, y si nosotros no nos cuidamos de esta situación, podemos llegar a padecer este tipo de problemas en el corto plazo. Si esto va a generar una reacción por parte de Estados Unidos en clave política, no lo sé, pero a mí me parece que cada vez menos Estados Unidos tiene visión geopolítica, una visión estratégica geopolítica y más planteada solamente en términos económicos. Planteada en términos económicos, América Latina no es de interés, y esto es un problema. Es un problema para nosotros serio. Sí, no, definitivamente. Juan, se nos ha ido el tiempo, te quiero agradecer No, no, enormemente, por favor. digamos, la capacidad de síntesis y todos los temas que he ido colocando que dan para muchas reflexiones, para muchas conversaciones, en un tema que nos va a acompañar el resto del año probablemente, porque esto no se va a solucionar en 2 semanas o en 3 semanas, No. sino que va a tener, yo diría, varias implicancias más. Como si quieres decir una frase de conclusión respecto a todo lo que hemos conversado. No, bueno, básicamente
tenemos que tener cuidado muy bien con la información que manejamos, tomar decisiones orientadas a resultados que estamos buscando. Yo creo que tenemos que empezar a ver, dejar de ver el corto plazo, empezar a ver dónde queremos estar dentro de 30, 40, 50 años y tratar de buscar ser consistentes con ese futuro y preocuparnos por nuestra propia situación. No nos compremos peleas ajenas. En esta materia hay gente que yo he escuchado de colegas nuestros en la región que están planteando en qué lugar nos tenemos que posicionar frente al conflicto de Ucrania. Es decir, primero, nadie nos está llamando, y en segundo lugar, ¿qué posición podemos tomar? Tomemos la posición que tomamos, podemos terminar muy golpeados en este tema. Entonces, ahí una neutralidad estratégica inteligente es muy importante. Sobre todo en una región que va a padecer problemas económicos serios, nosotros somos grandes proveedores de materia prima, tenemos que encontrar la manera de agregar valor a esa materia prima para atender mejor nuestros intereses nacionales, incluyendo obviamente los económicos. Pero si no somos inteligentes y astutos en esta materia, vamos a salir perdiendo y perdiendo mucho. Okay. Muchas gracias, Juan. Un gran abrazo, muy agradecido. Y nos volveremos a ver, probablemente ahora no desde Washington, probablemente desde alguna parte de Europa, me imagino. Así es. Un gran abrazo. Y un abrazo, que esté muy bien, cuídate. Y así estamos en las cartas sobre la mesa con un programa especial en esta oportunidad para poder analizar el tema de Ucrania, pero la verdad es que abordamos los temas de seguridad internacional y todas las implicancias alrededor de Ucrania. Una guerra de desinformación, una guerra cibernética con capacidades nuevas de parte de Rusia, con el involucramiento de China, la posición de Estados Unidos, lo que pasa con Reino Unido, todo lo que es digamos, atingente a un conflicto que nos está acompañando hace mucho rato y que va a tener consecuencias e implicancias, y como bien decía Juan Bélico, nuestro invitado, probablemente el que va a tener la mayor ganancia va a ser China. Esperamos que le haya servido, que haya digamos, entregado elementos para que usted converse en su casa, particularmente en este mes de febrero, donde la situación claramente nos da para poder hacer esas conversaciones más informales y que entregarle antecedentes que con toda seguridad usted no había visto en las informaciones normales que usted está siguiendo este conflicto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro programa de Las Cartas sobre la Mesa y en un programa especial, probablemente sobre otro tema tan relevante como este. Que estén muy bien.